fuimos hechos ministros competentes. 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya como yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Somos colaboradores y edificadores en Dios. Dígalo, colaboradores y edificadores. ¿En qué estás colaborando? Mm, ¿De qué manera sos parte de la edificación de la iglesia de Jesucristo? ¿Eh? Interesante. Por eso es fundamental en nuestros días, como iglesia sobre la tierra, reconocer y entender lo que somos, lo que fuimos hechos en Cristo, porque no se trata de una opinión, de lo que yo opino, de lo que yo siento, de lo que a mí me parece, sino es una cuestión de identidad. No es por merecimiento, es por una posición que se nos fue dada por gracia en Cristo. Digan, lo soy en Cristo. Ya fuimos por asignación, ahora lo tenemos que ejercer por función. Pero para eso me tengo que capacitar, tengo que alcanzar madurez, tengo que alcanzar entendimiento, tengo que ser sabio en Dios. ¿Por qué? Porque yo fui parte de ese desarrollo que Dios ha preparado para mi vida. Necesitamos ser edificados porque tenemos que ejercer la posición que se nos fue dada por competencia, enfoque, determinación, fe, pasión, identidad y autoridad, conocimiento y entendimiento. Conocer a Dios conoce todo el mundo. Todo el mundo conoce acerca de Dios. Hasta el diablo conoce. ¿Sí? Pero entender y aplicar lo que se entiende, no todos lo viven así. Esa es la realidad. ¿Sí? Entender conforme a la verdad presente en Cristo y no a un sentir, a un parecer. Por eso la única garantía de que esto funcione es que Cristo gobierne nuestras vidas. Y ahora de a poquito nos vamos a ir metiendo en el mensaje de hoy. No toda situación difícil que atravesamos, y esto lo quiero aclarar porque también muchas veces hay confusión acerca de esto, no toda situación difícil que atravesamos es un proceso que viene de Dios. Porque a todo el mundo dice, no, estoy pasando un proceso. Pero su estilo de vida no está enfocado en Dios. Entonces, ¿y qué proceso? En un proceso que vos mismo te metiste. En un proceso que estás viviendo por desobediente, por no aplicar la palabra, por no vivir de acuerdo a su diseño. ¿Sí? Entonces, no todo lo que vivimos, véase y o problema o circunstancia difícil, es un proceso que viene de parte de Dios. Cuidado. Porque nosotros enseguida aplicamos lo que escuchamos, lo replicamos como locos, sin entendimiento. No todo lo que atravieso de manera negativa en mi vida es un proceso que viene de Dios. Primero porque lo de Dios nunca va a ser negativo, siempre nos va a llevar de victoria en victoria. ¿Sí? Entonces, repito, no toda situación difícil que atravesamos es un proceso que viene de parte de Dios. Muchas de las adversidades surgen de nuestra propia autoría o responsabilidad por no aplicar la palabra de Dios. Las pruebas, las pruebas se dan en un contexto de escolaridad, ¿o no? ¿Cuándo hablabas de pruebas? Cuando iba a la escuela. Teníamos un examen. ¿Y el examen para qué era? ¿Para amargarte la vida o para que crezcas? Pero la intención de los profesores, que ahora tenemos por todos lados,
Sí, gracias a Dios. No es la intención de que nos vaya mal, es que crezcamos en el conocimiento y en el entendimiento. Entonces las pruebas no es para afligirte la vida nada más. Las pruebas son para aprobarnos, ¿sí? Una prueba es para ver cuánto entendimos. Por eso las pruebas se dan en un contexto de escolaridad, de examen para avanzar, para crecer, para superarnos. No es un castigo, es una promoción. Cuando Dios está en el asunto, toda situación de adversidad que nos toque pasar siempre nos va a colocar en una mejor posición. ¿Amén o no amén? Por eso tenemos que autoevaluarnos y autoevaluarse es fundamental antes de buscar y echar la culpa a los demás. ¿Qué es lo que primero hacemos? No, porque yo estoy así porque la culpa la tiene. Pará. Antes de mirar para afuera, antes evaluate. Autoevaluarse es algo que nos hace bien, es fundamental. Antes de buscar echar culpas o responsabilidades, la culpa de los padres, la culpa de los hijos, la culpa de mi jefe, la culpa del empleado, no. Para. La culpa del diablo, hemos sido expertos, que el diablo tiene la culpa de todos nuestros males, para nosotros nunca hacernos cargo de lo que nos corresponde como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, antes de buscar echar culpas o responsabilizar a terceros, antes ver si no está en nosotros la falla. Muchas veces nos creemos tan buenos porque aparentemente, como dije hoy, no le hacemos mal a nadie, pero esa es una mirada limitada y egoísta. Es una mirada fuera del entendimiento de Dios. Yo no le hago. El que dice eso, el que expresa esa frase, no entendió absolutamente nada del reino de Dios, ni la palabra de Dios. Porque no se trata de merecimiento. Amén. Para eso vamos a un texto. Jesús dejó claro todas estas cosas. Mateo 7:1 dice, no juzguen para no ser juzgados. No juzguen para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y con la medida que midas serás medido. Wow. De la misma forma que vos hables de alguien y juzgues a alguien, de esa manera te van a juzgar a vos. ¿Está claro? ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora lo vamos a explicar un poquito. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo? Una viga en el ojo tuyo. Y Jesús era dulce para hablar, por eso el verso 5 arranca diciendo, hipócrita, como para que les quede claro. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Siempre debemos empezar por nosotros, siempre. Hay un problema, ¿dónde fallé? ¿Dónde está el error? ¿Dónde cometí el error? La paja en el ojo ajeno significa lo pequeño, el detalle menor, el menor defecto en el otro. Porque somos esenciales para buscarle la quinta pata al gato al otro. Pero dice, no sacás la viga de tu ojo, significa los grandes y graves errores o defectos serios que tenemos por ignorancia o porque no los queremos reconocer. Entonces, como yo no quiero reconocer mis errores, busco el error ¿dónde? Porque es más fácil culpar a otros que sacar la viga del ojo para poder ver. ¿Sí? Por eso dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino
asociándose con los humildes. ¿Con quién te tenés que asociar? Con los humildes. No seas sabio, no sean sabios en vuestra propia opinión. Amado, lo peor que nos puede pasar, el peor síntoma de ignorancia que podemos manifestar es creernos sabios en lo que nosotros decimos. Los demás te tienen que reconocer si eres sabio o no. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vamos bien? ¿Quieren aprender o no? No es que no lo sepamos, ¿eh? Simplemente que no lo aplicamos. Asociate con el humilde, no con el pobre. Muchas veces asociamos la humildad con la pobreza y no tiene nada que ver. La humildad es un, cómo se diría? Una condición del corazón. ¿Sí? Jesús dijo que lo miráramos a Él, que es manso y humilde. ¿Sí? Entonces, como vemos, son muchas las enseñanzas que reflejan un modelo y un diseño que debemos no solo respetar, sino fundamentalmente aplicar. Diga, aplicar. Sin la aplicación es como si nunca, escucha bien esto, es como que si jamás lo hubieses oído. Entonces, es toda una pérdida de tiempo. ¿Se entiende? Lo que no aplicamos es como que jamás lo oímos. Es importante, fíjate lo que dice Santiago. Lo busqué en Biblia para las Américas, porque me gustó la definición. Santiago 1:22 dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se van a engañar a sí mismos. Es el que escucha la palabra y no la practica, es como el hombre que va y se mira en el espejo y después sale de ahí y se olvida cómo era. Bueno, pero el que mira la palabra, el que escucha y no aplica, es como el que va, mira el espejo y cuando se va se olvida de quién era. No sé quién soy. ¿Sí? Pero apenas se mira, se iba y se olvida de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, la ley perfecta no es la ley del antiguo pacto, sino la ley del Espíritu, que dice Romanos. El que fija su atención en la ley perfecta y persevera en ella, no como un oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. ¡Wow! Me encanta. Dice acá, activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos olvidadizos hay acá? Vamos hasta las manos acá. Diga oyente olvidadizo. No. Diga oyente cumplidor. ¿Qué tenés que hacer? Cumplidor. ¿Cuántos cumplen? Pero no por, no obediencia de vida a lo loco, sino por entendimiento. ¿Cuántos entienden que obedecer es bueno, es saludable? Hacer lo que Dios dice es saludable. ¿Sí? Nos hace bien. Por eso el diseño es funcionalidad. Principalmente el diseño es funcionalidad. Es todo aquello que funciona. ¿Sí? El diseño es todo aquello que funciona. Una silla, obviamente, tiene 4 patas. Puede tener menos, más, qué sé yo, pero el diseño hace que algunas sillas sean más cómodas que otras. ¿Sí? Pero hay diversos diseños, pero la funcionalidad es lo importante. ¿Sí? Entonces,
la aplicación del diseño es para nuestro beneficio. Son como las leyes de la nación, como las leyes de tránsito. Fueron creadas, las mayorías fueron creadas para que vivamos en paz, para que no tengamos inconvenientes, para que no suframos situaciones desagradables, ¿sí? Por ignorancia o por desobediencia. Entonces, cuando nosotros respetamos el diseño, funciona. O sea, Dios preparó todo para que nos vaya bien, no para que nos vaya mal. Nos va mal porque desatendemos lo que Él habló. ¿Se entiende? Siempre que nos vaya mal. Hay cosas que estoy entendiendo recién ahora. Pero lo que yo supe es que aferrándome a esa palabra iba a tener menores posibilidades de fracaso. Con el corto entendimiento que tuve en ese momento, dije, si yo no quiero repetir la historia de mis papás, yo necesito aferrarme a esta palabra. Pero no solamente por el hecho de una separación, porque eso puede ser una situación en la vida, pero estoy hablando de lo doloroso, de lo triste, de la frustración, de un montón de cosas que surgen o que han surgido, ¿sí? Por ese tipo de situaciones. Entonces, yo a veces que no puedo entender cuando padres vivieron de una manera y los hijos repiten la misma historia que los padres, pero tenés que ser pedazo de pedazo. Si ya te mostraron que por ahí no va, que por ahí hay errores, no te metas ahí. Supuestamente Dios nos dio todo para que marquemos la diferencia. Él dijo, ustedes son la luz y somos sal. ¿Para qué? Para alumbrar. La sal no solamente era para darle sabor, la sal habla de la incorruptibilidad, porque la sal se usaba para conservar los alimentos. ¿Sí? Entonces, en nosotros tiene que haber una diferencia. ¿Sí o no? Por eso necesitamos recuperar el mensaje de Jesús. Necesitamos recuperar el mensaje central de Jesús. El mensaje siempre se trató de un reino, no de una religión. ¿De qué se trató? De un reino. Vamos a ver dos textos, simplemente como referencia, porque ya lo conocemos, pero para que entendamos. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Qué es lo que comenzó hablando? Y comenzó Jesús a predicar. ¿Qué fue lo primero que enfatizó? Y lo que más aclaró y predicó y enseñó durante todo su recorrido. Acerca del reino. Mateo 10:7. ¿Por qué diluimos el mensaje del Evangelio? ¿Por qué se diluyó el mensaje del Evangelio? Porque no se respetó el diseño. El Señor dejó establecido, claro, específico, qué era lo que Él quería manifestar. Pero ahora lo vamos a explicar un poquito más, porque tenemos que entender esta dimensión. Un reino, ¿qué es un reino? A ver, ¿qué es un reino? Un reino es un gobierno que tiene jurisdicción sobre un territorio, ¿o no? Porque un reino sin territorio no es reino. ¿Se entiende? Diga un reino. Un reino tiene jurisdicción sobre un territorio, país o nación y se define por varios aspectos. Primero, diga soberanía. Es el poder supremo que tiene el reino para gobernar
sin ninguna interferencia externa. Soberano. ¿Tenemos un Dios soberano? ¿Sí o no? Jurisdicción. Es la autoridad legal del rey o del Estado para aplicar las leyes y administrar justicia. Y tercero, territorio, espacio físico, tierra, agua y espacio aéreo o cielo, donde se aplican dichas leyes. ¿Cuál era el reino que el Señor empezó a predicar? ¿De dónde era el reino? ¿De dónde era el reino? Significa que los cielos representan una nación, una soberanía, una jurisdicción, un territorio espiritual. ¿Sí o no? ¿Me va siguiendo? Si dice que el reino de los cielos, el reino no es reino si no tiene un territorio. El territorio puede ser físico, puede ser espiritual. En este caso, se está predicando el reino de los cielos. ¿Alguien vio el reino de los cielos? No se ve porque es espiritual. ¿Pero funciona? Claro que sí. ¿Cuál era la idea de Dios entonces? Que nosotros entendiéramos que el deseo de Dios era que lo que funciona en el reino funcione en el plano terrenal. Bajar el diseño eterno en el plano terrenal. ¿Se va entendiendo? O sea, no teníamos que salir a inventar, ni improvisar, ni a ver qué me parece. No. Era simplemente lo que funciona en el reino, ahora hacerlo funcionar en el plano terrenal. Adán no pudo, Adán falló, el reino se perdió, pero Cristo vino a recuperar ¿qué? Un reino, no una religión. ¿Sí? El reino que se perdió en el huerto, Cristo lo viene a recuperar, pero con mucha mejor capacidad. ¿Sí? Lo de Cristo es lo mejor, lo excelente, el diseño de Dios. Entonces, el Señor estableció el reino de donde Él provenía. ¿Sí? ¿De dónde estaba Él? En el cielo. El cielo no es un lugar físico. Nosotros pensamos que el cielo es un lugar físico, es espiritual, es una atmósfera, un ámbito espiritual. ¿Sí? El reinado provenía del cielo, de los cielos, donde era soberano, donde Él tenía autoridad, sobre todo tierra, agua y aire. ¿Sí? O sea, los cielos. O sea, todo comienza puntualmente con algo, con un detalle, ¿sí? Que lo vimos en Mateo 4:17, que es una palabra clave. Diga, arrepiéntanse. Nosotros nos cansamos de escuchar arrepiéntanse para anunciar arrepentite de tus pecados, arrepentite de tus errores, de tus fracasos, de tus pérdidas. Pero arrepentimiento es muchísimo más grande que eso. Al no entender nosotros la dimensión de arrepentimiento, nos quedamos solamente con una porción. Porque si yo voy para un lado y veo que estoy mal, me arrepiento y cambio. No sigo en el error. Si sigo en el error y después me daño, es remordimiento, no arrepentimiento. Porque arrepentimiento, como dijo el pastor Santi, es metanoia o metanoeo originalmente. Fíjate todas las definiciones que tiene arrepentimiento para que entendamos. Arrepentimiento es pensar diferente o reconsiderar. Cambio de mente. Pensar diferente o reconsiderar. Ejercitar la mente, observar, comprender, captar, atención, entender, considerar, intelecto, mente. Por implicación significa entendimiento, pensar, conocer, saber, en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones. Reconocer, saber, sentir, tener, entender,
informar, llegar al conocimiento, cerciorar, conocer y conocimiento. Todo eso es arrepentimiento. Es pensar, es reconocer, es entender. Lo entiendo, no lo hago porque lo entiendo que está mal. No lo hago porque reconozco que está mal. No lo hago o aplico algo porque entiendo que así se tiene que hacer. Porque reconozco, porque cercioré, investigué, tengo fundamento. Entonces, arrepentimiento no es solamente un hecho de que, bueno, me equivoqué y me arrepiento. Es mucho más que eso. Diga, pensar diferente. El problema es que no pensamos diferente. Pero ahora vamos a ver por qué. Entonces notamos que al no entender la dimensión de lo que esta palabra implica y que solo recibimos tradicionalmente un mensaje de salvación sin entender muchas veces el por qué y el para qué fuimos salvos. Muchas veces pensamos que fuimos salvos para ser evangélicos. O no, o tomamos esa decisión para cambiar de hábito y cambiar de, ya no soy más de uno, ahora soy de otro. Pero en realidad no era así. Por eso hay algo que nos queda claro. A ver, vamos a Juan 3:16, texto recontra conocido, pero vamos a Juan 3:16. Leamos juntos, a ver, porque de tal amó Dios que ha enviado, ¿para qué? Para que el que cree, no para todo, para el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es para todos, para el que cree. Para todo aquel que cree. Nosotros pensamos que todo el mundo, no, no. Todo el mundo lamentablemente no va a ser, si no, no existiría el infierno. ¿Sí? Ahora, acá vemos la motivación de Dios. ¿Qué Dios amó? ¿Qué Dios amó? Al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué entendemos por mundo? La tierra, el globo terráqueo, la tierra. Ese es el mundo. La tierra y todo lo que en él habita, eso es de Dios, incluyéndonos. ¿Sí? No el sistema que gobierna el mundo, que es otra cosa. El sistema que gobierna este mundo es otra cosa. Pero Dios ama ¿qué? El mundo. ¿Sí? Entendiendo entonces que Dios ama el mundo y dio a su Hijo, entonces, ¿cuál es el propósito y la función de la iglesia? ¿Cuál es el propósito y la función de la iglesia? Dios amó tanto al mundo que le dio la iglesia al mundo. Porque ¿qué es Cristo? La cabeza del cuerpo. Entonces, ¿Dios qué le dio al mundo? Esto está hermanado con lo que veníamos hablando, ¿no? La manifestación del sacerdocio y demás, lo que éramos en el Señor. ¿Se entiende? Dios al mundo le dio la iglesia. El tema es que nunca nos enteramos. O no nos explicaron. Simplemente nos dijeron que somos salvos. Dios, escucha bien, escuchen bien con atención. Dios dejó en las manos de la iglesia el mundo. Yo nunca lo entendí así, tan claramente como ahora. Él dejó el mundo en manos de la iglesia, que tanto Él amó, el mundo que tanto amó, y dio a su Hijo. ¿Qué hicimos con el mundo?
Nos desentendimos. Nos desentendimos. Porque la religión nos dijo que era pecado el mundo. Y dejamos que gobiernen los perversos. Y hoy vemos el mundo como está. En un total deterioro, crisis, descreimiento, generalizado a nivel mundial. Nadie cree en más nadie. Ni en los políticos, ni en nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia no ocupó su lugar. La iglesia nunca entendió. O sea, lo entendió al principio, los primeros 300 años, donde gobernaron, donde llevaron el evangelio a todos lados, donde no le quedó más nada por predicar y llenar el evangelio, y donde iban hacían discípulos, no para una religión. Nosotros recibimos un mensaje del evangelio que era un mensaje de beneficios, salvación, sanidad y liberación. ¿Sí? Todos beneficios. Cómo ser salvo, cómo ser sano, cómo ser libre, cómo tener paz, cómo gozar de provisión, pero nunca se nos capacitó para gestionar la función. Pero por alguna razón Dios está trayendo este mensaje a este tiempo para que no sigamos en el engaño o siendo parte del engaño. Vimos el mundo siempre como que era del diablo y nosotros debíamos de estar lejos y desentendidos. El tema es que no entendimos lo que era el mundo. Porque el mundo tiene riqueza, el mundo tiene abundancia, pero administrada por manos de los perversos, ¿qué hay? Escasez. Porque hay personas que tienen demasiado y otros que no tienen nada. Porque hay una mala distribución de las riquezas. Porque la ambición desmedida de los perversos cada vez quieren tener más para tener más poder, pero poder no para ayudar, sino para someter a los más débiles. La injusticia que hoy vemos no fue una casualidad, todo eso fue una planificación del infierno. ¿Por qué? Porque nos quedamos desatendidos de la función. Y el infierno avanzó. Siempre dijimos, donde avance la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Pero el tema es que la luz no avanza. Es que muchas veces no siquiera avanza en nuestra propia casa la luz. O en nuestro propio entorno. Por eso el sistema gobierna porque la iglesia nunca se ocupó de entrenar personas para ocupar todos los sectores. Por eso el mensaje era traer el gobierno del cielo ¿a dónde? A la tierra. Su soberanía, su jurisdicción y recuperar el territorio que siempre fue de Dios. Pero ¿dónde comienza la distorsión? Y ahora vamos a llegar al punto clave, ¿eh? Jesús predicaba y su mensaje era dirigido a todos los hombres que escucharan ese mensaje. ¿Sí? Jesús no es que estaba hablando a un sector, no. Cuando Jesús hablaba, había judíos, había de todo un tipo, propios y extranjeros. Todo el mundo escuchaba hasta nuestros días. O sea, el mismo mensaje. Y todo comienza en una parábola muy conocida, la parábola del sembrador. Mateo 13, 18 y 19. Veamos, por favor, esto. Claro,
Uno desde acá arriba puede predicar cualquier mensaje que el diablo no se preocupa. Vas a predicar de prosperidad, predicar de lo que quieras, no se preocupa. Ahora, te pones a hablar del reino y capaz que estás sentado por ahí, cerca, porque dice que se hace presente. A ver quién no entiende. Cuando, ¿Cuándo el malo tiene autoridad para hacer algo? Cuando oímos pero no lo entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque no hubo ¿qué? Arrepentimiento. Muy bien, mami, 10 puntos. Sobresaliente. ¿No hubo un cambio de qué? Seguimos pensando como evangélicos. Porque el reino de qué nos habla? De un gobierno. Y si nos habla de gobierno, en un gobierno o en un reino, en el reino nadie hace lo que quiere. ¿Estamos dispuestos a ser parte del reino? En el reino estamos para obedecer, no para opinar. En la vecindad del 8 sí puede ser, yo opino, es cierto. Pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios estamos ¿para qué? Para obedecer. Nada más. En el reino yo puedo hacer lo que quiero, dijimos, no. El reino es parte de nuestra vida. ¿Somos parte del reino o somos parte de nuestro propio reino? Porque algunos se quedan con la emoción de qué lindo que la pasamos. No, no, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué entendiste? No, no sé. Amados, tenemos que aprovechar el tiempo. Por eso Jesús a los 12 años, ¿dónde estaba? Jugando con la Play. ¿No? Oh, me voy a meter en el... ¿Dónde estaba Jesús a los 12 años? En el pelotero. No, a los 12 años estaba discutiendo con los doctores de la ley. Y los doctores de la ley lo estaban escuchando a él. Pero no porque Jesús era superior. No, no, Jesús era 100% humano, normal como nosotros. Más allá de que era hijo de Dios, que era el Mesías, que era el enviado de Dios, era un ser humano. Fue capacitado por José y por María. Instruido como tenía que ser. Y a los 12 años se les pierde la familia. ¿Y dónde estaba? En la casa de vecinos jugando a la Play. No, estaba sentado. Solamente se sentaban los doctores de la ley. No le permitían a nadie sentarse en esos lugares. Solamente los que eran reconocidos como doctores, sabios, instruidos. Y Jesús estaba sentado con los doctores de la ley. Les estaba enseñando. No, pero bueno, yo soy joven, tengo una vida por delante. ¿Qué vida? Respirar no es vivir, ¿eh? Hay muchos que respiran. La vida pasa por otro lado. Vos la podés vivir a los 10, a los 15, a los 20, a los 50, a los 80. La vida de Cristo se vive siempre. No hay edad. Solamente es una determinación. A mí me llegó a los 15 y me sumé. Hoy tengo 63. No lo parece, pastor. Parece menos. Está impecable. Nunca taxi. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuándo viene el malo? ¿O cuándo el malo tiene autoridad? Cuando no oímos. Cuando oímos pero no entendemos. Porque no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio de mente.
Y amados, por más que se explique algo, si no se entiende, no hay una comprensión apropiada. El infierno tiembla por un único mensaje: el reino de los cielos. ¿Por qué? Como dije hace un momento, en los últimos años, los últimos 40 años, ha habido mucha manifestación de demonios. De hecho, que si vos vas a una campaña evangélica, vas a encontrar manifestaciones de demonios por doquier. ¿Sí? Por todos lados. Y no es que no haya, que los demonios no existen, está todo bárbaro. Insisto, vienen a perturbar, molestar, confundir y demás. Pero acá dice que él mismo se presenta al escuchar el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque ese reino fue lo que él quiso poseer. Ese reino es en el que él quiso posicionarse. Dice que él, mientras era un ángel de luz, dice que Satanás, Lucifer, que estaba viendo, Lucifer tiene que ver con luz, manifestación de luz, algo así. No me acuerdo bien la definición. Una hermosa definición, pero ¿quién le pondría a Lucifer a un hijo? Pero terrible definición. Portador de luz, algo de eso. ¿Y está mal? No. Pero Lucifer se transformó, su corazón se contaminó y quiso ser igual que Dios. Y ahí es donde fue fletado. Por eso él sabe, porque él perteneció a ese reino, él conoce la dimensión del reino de los cielos. Por eso estamos hablando de lo espiritual, y lo espiritual, amados, tenemos que estar más atentos que lo natural. Porque lo natural vos lo ves venir. Lo espiritual te descuidaste en la mente, en el corazón, en el pensamiento, y se te robó lo que aprendiste. Si se me roba lo que aprendí, tengo que volver a comenzar ¿de qué? De cero. Como si nunca hubiese oído, amados. ¿Te imaginas los mensajes que hemos oído en tantos años? De todo tipo y color. A las conferencias que hemos ido. Horas y horas escuchando disertaciones, muchísimas. Pero hay un solo mensaje poderoso, cautivante, sobre la faz de la tierra, que es el mensaje del reino. Por eso el reino de Dios es tan resistido. Por eso hay tanta confrontación cuando se habla del reino de Dios. Por eso hubo tanta resistencia tanto en los días de Jesús como en los días de Moisés. Sí, que se salieron a matar a los niños porque había nacido ¿quién? El rey. Había nacido un rey. ¡Wow! Que maten a todos los recién nacidos. Amado, eso fue terrible. Nosotros lo vemos hoy en la historia como algo lejano, pero haber vivido eso en aquel momento donde vos tenías un bebé. O sea, el reino siempre fue resistido y sigue siendo resistido, pero el diablo no te puede hacer absolutamente nada. Porque estamos en Cristo y Cristo ya venció en la cruz, así que... Por eso el único mensaje que le preocupa, ¿por qué? Porque es el único mensaje que lo puede limitar al infierno. El mensaje del reino lo puede reducir. Cuando hablamos del reino, el diablo nos tiene miedo a nosotros. Aleluya. Diga, cuando hablamos del reino, el diablo me tiene miedo a mí. Ah, no te agrandes, chacarita, vamos. Decirle, yo creo a Dios. Somos ciudadanos del reino. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pertenecemos al reino de Dios. Y el reino gobierna. Diga, el reino está activo. Por eso dice la palabra, Santiago 4:7, someteos a Dios. La clave, someterse a Dios. Estar en Cristo. Diga, en Cristo. Sujetos.
Someteos a Dios y resistid al diablo. ¿Y el diablo qué hace? ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Fuerte todos. Diga, el diablo huirá. Vamos, fuerte, fuerte. El diablo va a huir de mi casa. Dígalo, dígalo. El diablo va a huir de mí, de mi casa y de todo lo que lleve mi apellido en el nombre de Jesús. Porque pertenecemos al reino de los cielos. El diablo no tiene jurisdicción sobre nuestras vidas. El diablo no tiene jurisdicción sobre nuestras generaciones. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Todo lo que diga el diablo yo me le pongo en contra. Hola. Todo lo que diga el infierno yo me le pongo en contra. Que no voy a poder, que no voy a poder. Lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Soy más que vencedor. Amén o no amén. Diga, me voy a oponer. Me voy a parar en contra. Voy a contradecir todos los dichos del infierno. Todo lo que se levante en contra de tu casa, ya, yo lo voy a contradecir. Nunca vas a salir de esa situación. Mentira del diablo. Voy a salir. Diga, voy a salir. La escasez es momentánea. Voy a salir. Dígalo fuerte, vamos, contradígalo. Voy a salir. Voy a crecer. Me voy a multiplicar. Voy a ser efectivo porque fui hecho un ministro competente. En el nombre de Jesús. Por eso, después de escuchar este mensaje del reino, mañana va a venir la vocecita, ¿sí? A decirte, eso no es para vos. ¿Viste? Porque mañana nos enfriamos, mañana estamos en nuestra casa o en el trabajo, donde sea, y empezamos a tener situaciones. ¿Viste? Lo que escuchaste ayer no era para vos. Lo que escuchaste ayer, no lo crees. Te estoy advirtiendo lo que va a pasar. O puede pasar. Vamos a creer que no, que lo entendimos. No lo creas. Hoy no funciona ese mensaje. No podés. El infierno te va a atacar. Mejor quédate como estás hoy. No lo intentes. Sigue con la religión. Seguí como siempre lo hiciste. No cambies. Vamos, ¿qué más? Si el infierno aparece decirte, no lo intentes, ya está, ya lo probaste 1000 veces, ya está. Amados, nos tenemos que levantar en contra. Contradecir todo lo que el infierno nos quiso hacer creer que éramos. Yo no soy lo que el diablo dice o que el infierno dice. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Decilo, yo soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Y voy a lograr todo lo que Dios dijo que voy a lograr. Amados, tremendo. Cuando nosotros entendemos la dimensión del mensaje del reino, que fue y sigue siendo tan poderoso como lo fue en aquel momento. ¿Sí? De hecho, que dice, cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. El fin no es un evento, es un mensaje. Anotalo. El fin no va a llegar como un evento, va a llegar por medio de un mensaje. La iglesia anunciando el reino de los cielos se ha acercado. Cuando entendemos el reino, Él nos tiene miedo. ¿Cómo funciona el reino? Mateo 13:33, perdón. 13:33. Dice,
Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, diga todo, todo fue leudado. El mensaje del reino, cuando acá habla del tomó una mujer, escondió 3 medidas, está hablando de porciones grandísimas. Hacían pan para 100, 150 personas, no es que hacían pan para la familia. Hacían pan para las festividades. Entonces hacían grandes cantidades de pan. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? Que la levadura leuda, afecta toda la masa, la harina, hasta que todo fue leudado. ¿Se entiende? Eso es el reino. El reino tiene que estar en constante crecimiento. ¿Para qué? Para afectar. Fíjate, la levadura es como hablar de influencia. ¿Sí? La influencia que afecta todo. La influencia que afecta un estilo de vida, una forma de pensar, una manera de actuar. La levadura que leuda toda la masa. Por eso, ¿qué dijo la religión? Alejate del mundo. Pero el reino de los cielos es como la levadura, que se tiene que meter ¿dónde? En el mundo y afectarlo. Nosotros somos esa influencia que hace que todo sea afectado. ¿Por qué? Por un mensaje de reino, una palabra de reino. Por eso la religión dijo, alejate del mundo, no te metas en política, no te metas en la ciencia, no te metas en la educación, no te metas en el arte, en la justicia, en la música, en el entretenimiento. Pues nosotros dejamos, no, el entretenimiento del diablo. ¿Te imaginas si bochos llenos del Espíritu Santo que diseñaran entretenimientos para edificar a los niños? ¿Pero qué hacemos? Dejamos que no se entretenga con pavadas que no nos llevan a ningún lado y que nos mantiene la cabeza vacía. Porque cuanto menos pensemos, mejor. ¿Se imaginan? Por eso el reino tiene que afectar todo. Diga todo. El arte, el comercio. No, no te metas, todo eso no es pecado. No, no te metas ahí porque es pecado. Todo eso no es pecado. El mundo. Amados, nosotros no fuimos enviados a la tierra para rechazarla. Si Él la amó, ¿por qué la rechazamos? Porque nos enseñaron que era pecado. Obviamente, no cualquiera puede serlo. Hay que entrenarse para eso. Nosotros como ciudadanos del reino, como parte del reino, no fuimos enviados a la tierra para que la rechacemos. Jesús no vivió en un monasterio. ¿Está bien? Jesús se codeaba con la gente. Se sentaba con las prostitutas, con los borrachos. De hecho, que lo llamaban el comedor y el bebedor. Porque se juntaba con gente que estaba mal para aceptar la levadura que le dio toda la carne. El tema es ser lo suficientemente entendido, sabio y maduro para ejercer la posición de gobierno y no ser gobernado. ¿A quién queremos agradar? ¿A quién queremos agradar? ¿A quién fuiste llamado para agradar? No. Tenés que dar lo mejor y poner lo mejor de vos para Dios. Amados, una vez más, Dios no nos trajo a la tierra para que la rechacemos, sino para que la amemos. ¿Sí? Me acuerdo de las oraciones que hacíamos y que hacemos, ¿no? Muchas veces, diciendo Comodoro, perdón. Perdón por todo el daño que
hemos causado. Contaminación, desidia, ruina, perdón. Amados, tenemos que ser sabios. No vamos a enfrentar solo y hacer locura, pero tenemos que comenzar al menos con un cambio de mentalidad. Por lo menos. Diga cambio de mentalidad. No me debe dar lo mismo. Por eso surgió Comodoro es tuya. Amala, cuidala. Todo el mundo le da lo mismo. Baja la ventanilla, tiran los papeles por la ventanilla, la gaseosa. No le importa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se instaló. Pero Comodoro no es de los políticos. Comodoro es nuestra. Comodoro es de todos. Comodoro será de nuestros hijos y será de nuestros nietos. Y de las generaciones que vengan. Entonces no podemos quedarnos y mirar para el costado, sino desarrollar una mentalidad de gobierno. Amén. Bienvenido a Vientos de Cambio. Bienvenido a Vientos de Amor.